quiero hablarle hoy de cómo ser un buen cristiano. Porque buenos cristianos hacen buenas iglesias. Malos cristianos podrían hacer malas congregaciones o malas iglesias. Entonces a veces nosotros estamos esperando que la iglesia sea buena, pero la pregunta es ¿qué tanto yo contribuyo para ello? Porque al final de cuentas nosotros somos la iglesia. La iglesia no son edificios, la iglesia somos aquellos que hemos sido redimidos y lavados con la sangre de Jesús. Y hoy quiero hablarle de quiero ser un buen cristiano. ¿Cuántos les gustaría tener esa meta en su vida? Así como quiero ser un buen profesionista, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen hijo, quiero ser un buen hermano. ¿Cuántos hoy pueden decir de todo corazón, realmente yo quiero ser un buen cristiano? Entonces, amados, yo quiero hablarte primeramente de tres tipos que en mi opinión pueden existir de cristianos. Número uno, el cristiano nominal. Número dos, el cristiano promedio. Y número tres, el buen cristiano. O el cristiano comprometido, aquel que es un discípulo, que es radical. En pocas palabras, que es un buen cristiano. ¿Quién es un cristiano nominal? Bueno, el que solo tiene el nombre pero no tiene nada de cristiano. Hoy tú vas a los países europeos o incluso en los países latinoamericanos, la gente llama cristiano a todo tipo de personas que de alguna manera hablan de Cristo, dicen creer en Cristo. Pero la verdad es que no todo el mundo es cristiano. Porque tú eres cristiano no por el nombre que tengas, sino por la vida que llevas. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Un cristiano es un buen discípulo de Jesús. Un cristiano nominal solo tiene el nombre. Un cristiano nominal sabe pero no hace. O a veces ni sabe, pero solo tiene el nombre. Un cristiano nominal dice pero no vive. Un cristiano nominal enseña pero no practica. En pocas palabras, un cristiano nominal es un religioso. Ahora que nos permitió el Señor ir a Israel, vimos a un judío y le compartes de Jesús o tratas de compartirle de Jesús, y lo primero que dice ese judío: ustedes los cristianos mataron a más de 6 millones de judíos, porque Hitler se decía ser cristiano. Y ellos dicen, para ese cristianismo, muchas gracias. En muchos años pasados, la gente mató a otros en nombre de Cristo. La famosa Santa Inquisición se hizo en nombre de Cristo. Y ponían a Cristo como el obedecer a Cristo como la base por la cual hacían lo que hacían. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que hay cristianos que lejos de llevar a la gente a conocer a Jesús y admirarlo y adorarle, lo llevaban a blasfemarlo. Encontramos ahí en Romanos capítulo 2 versículo 21 al 24, cuando Pablo dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Le está hablando a personas que creían en Dios, que hablaban de Dios, pero que con sus hechos, lejos de mostrar a Dios, hacían que las personas, los que los veían, lo blasfemaran. Y tristemente, en muchos casos, la iglesia de hoy pasa lo mismo. Hay cristianos que por su conducta, lejos de que la gente quiera imitarlos o que de alguna manera las personas quieran recibir la enseñanza que ellos tienen, esas personas han blasfemado a Dios por el mal testimonio de otros. ¿Han oído las expresiones como, ¿y eso qué es cristiano?
¿Han oído alguna expresión como eso? Esa persona roba. ¿Y eso qué es cristiano? Esa persona es egoísta, o esa persona es violenta. ¿Y eso qué es cristiano? Esa persona hace tal o cual fechoría. ¿Y eso qué es cristiano? Normalmente ese tipo de acciones las practican los cristianos nominales, los que solo tienen el nombre. Yo quiero decirle a usted que si de pronto ha visto malos testimonios, los malos testimonios no los dan los buenos cristianos, los dan los cristianos de nombre. Nomás que nos meten a todos en el embudo, porque el diablo aprovecha eso para que el nombre de Jesús sea blasfemado. Por eso la meta de nuestra debe ser: quiero ser un buen cristiano. ¿Cuántos podrían hacer de esto, de esta frase, su meta, su propósito en la vida? Yo quiero ser un buen cristiano. A ver, voltea que está al lado y dile: yo quiero ser un buen cristiano, hermano. Amén. Está el cristiano promedio, y el cristiano promedio sí es cristiano, está tratando de ser como Cristo, pero no avanza mucho que digamos. Son aquellos que dice Pablo, debiendo ser maestros, todavía son niños. Debiendo enseñar a otros, todavía necesitan que los enseñe. Debiendo comer carne y alimento sólido, todavía tienen necesidad de leche. Acú. Ese cristiano promedio cumple en cierta forma con cosas que Dios requiere, pero no va más allá. Es limitado en cuanto a servir a Dios. Asiste a la iglesia, pero no tiene compromiso con la iglesia. No se estén imaginando a nadie. Le falta desarrollar compromiso en algunas áreas de su vida. No han dejado que Dios entre a todas las áreas de su vida. Se han reservado algunas áreas para seguir ellos gobernando, en lugar de dejar que Dios tome el gobierno total de su vida. Sí, no se congratula mucho con el mundo, pero tampoco se apasiona mucho por las cosas de Dios. Y encontramos al cristiano comprometido. Dile que está a tu lado: ese soy yo, aleluya. Ahora te dice: no seas mentiroso. No le voy a decir eso. El cristiano comprometido es disciplinado, es radical, es un buen discípulo de Jesús. Un cristiano comprometido está buscando crecer y crecer y crecer más. Pablo mismo decía: no lo he alcanzado todo, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a la meta. Hay un propósito: quiero parecerme más a mi maestro. Quiero ser como Jesús. Un buen cristiano no se adapta al pecado, lo confronta en amor. Un buen cristiano oye y hace, dice y vive, enseña y practica lo que enseña. Un buen cristiano procura tener siempre un buen testimonio, aún y a costa de que de alguna manera pueda sufrir agravio. Uno de los salmos dice que habitarán en la presencia del Señor aquellos que aún ni jurando en daño propio, no por eso cambian, mantienen su palabra aunque les cueste. Un cristiano comprometido ama a Jesús y está dispuesto a darlo todo por Él y por su causa. Sigue siendo imperfecto, sí, por eso busca crecer más. ¿Cuántos de los que están aquí estás consciente de que te falta y nos falta todavía crecer más? Seguimos siendo imperfectos, pero no excusamos la imperfección para conformarnos o para quedarnos en ese nivel, sino que reconocemos nuestra imperfección. Cuando nos equivocamos, lo arreglamos, pedimos perdón y le decimos: Señor, hoy quiero ser mejor que ayer, y mañana quiero ser mejor que hoy, y el año que viene quiero ser un mejor cristiano más que aún hoy. Porque entre más te acercas a Dios y entre más te acercas a la luz, más vas a ver tus defectos.
Por ahí dicen que en la noche todos los gatos, eso no viene en la Biblia. Entre las tinieblas no se distinguen mucho las manchas, pero entre más te acercas a Jesús. Por eso hay gente que dice: oye, ese se está haciendo religioso, se está volviendo loco, ya se está santificando demasiado. Es que entre más te acercas a la luz, más ves tus fallas. Hay manchas que entre las tinieblas no se van a notar, que en la oscuridad no se van a ver. Pero entre más te acercas a la luz, más ves tu condición. Por eso el profeta Isaías dijo en una ocasión: ay de mí que soy hombre muerto. Se le estaba revelando el Señor, se le estaba revelando Dios. Dice: vi al Señor alto y sublime, Isaías capítulo 6. Y estaba llegándole a él, a su vida, una revelación de la grandeza, de la santidad de Dios. Y cuando él ve eso, dice: ay de mí que soy muerto. Porque entre más te acercas a la luz, más vas a ver tu condición. ¿Están conmigo? Y porque vivimos todavía en imperfección, pero eso es lo que Dios busca de nosotros. Amén. Un buen cristiano no es perfecto, pero va camino allá. Un buen cristiano todavía se equivoca, pero se arrepiente y corrige. Amén. Un buen cristiano no lo sabe todo, pero busca saber más. ¿Están conmigo? Un buen cristiano es comprometido con su iglesia, con la palabra, con la oración, con el servicio. Busca agradar a Dios antes que a sí mismo, e incluso llega al nivel en que busca el bienestar de otros antes que él mismo. Busca ser de bendición a los que le rodean, aún y a costa de pagar un alto precio. Busca, como dijo Jesús, servir y no ser servido, porque quiere ser como su maestro, que dijo: ejemplo les he dado. Un buen cristiano es conocido por su buen testimonio. Mire lo que dice Hechos 4:13 de Pedro y Juan. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y el que está con Jesús tiene que cambiar. Es cierto que Dios te ama como estás, pero no te va a dejar como estás si estás mal. Porque hoy la gente quiere que Dios lo acepte como es y como está. No, yo quiero decirte que aquel que ha tenido un encuentro con Dios, cuando llegue a Dios y realmente quiere encontrarse con Él, cuando llegue a Dios, las áreas que están mal, Dios se las va a señalar con el fin de corregirlas. Porque en este tiempo encontramos gente todavía viviendo en pecado y dice: no me juzgues, Dios me acepta tal y como soy. Sí, Él te ama tal y como eres, pero por amor no te dejará estar mal, porque el mal te lleva a la muerte. Porque Él mismo dijo: la paga del pecado es muerte. Hechos 11, 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué cree que se les llamó cristianos? Por la forma en que enseñaban y vivían lo que enseñaban. No cesaban de hablar de Jesucristo. Los cristianos nominales, amados, han hecho mucho daño al cuerpo de Cristo por su mal testimonio. Yo no quiero ser un cristiano nominal. Los cristianos promedio ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Al menos están más cerca que los otros. Pero los buenos cristianos, diga conmigo, los buenos cristianos, los comprometidos, son los que necesita el mundo. Las tinieblas no se vencen con más tinieblas. Las tinieblas se vencen con la luz. Jesús dijo: vosotros sois
la luz del mundo. Y las tinieblas no prevalecen contra la luz. El buen cristiano es una bendición para el mundo. ¿Sabe usted que muchos de los inventos y de los logros y avances científicos y tecnológicos vienen de cristianos? Los cristianos son una bendición para el mundo. Somos la sal de la tierra. ¿Están conmigo? Por eso Satanás tratará de que seas un mal cristiano. Y sabe una cosa, los buenos cristianos son el deseo de Dios. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mire qué interesante que Dios no tiene necesidad de buscar nada. Pero en Juan 4 dice que Dios busca gente que le adore. Y no está hablando solamente de cantar o de levantar las manos. Está hablando de gente con una calidad de vida que refleja a Dios. El tipo de cristianos que somos, escúchelo bien, es en lo que nos vamos a reproducir. Si usted es un cristiano que le comparte a otros y no viene a la iglesia, su discípulo tampoco va a venir. Aleluya, gloria a Dios. Si usted es un cristiano que no expresa adoración, su discípulo será como usted. ¿Están conmigo? Si usted es un cristiano con cara de limón, sus discípulos serán una limonada. Pero si usted es un cristiano ferviente, usted se reproducirá en discípulos fervientes. Casi no falla. Así como los hijos, nos parecemos a los padres, ¿verdad? Hijo de tigre. Mire qué bien saben la palabra de Dios ustedes. Así como los hijos en cierta manera nos parecemos a los padres y nuestros hijos se parecen a nosotros. El buen cristiano se parece a su maestro. Entonces, ¿qué tipo de cristianos estamos reproduciendo? ¿Nominales? ¿Promedios? ¿O buenos cristianos? ¿O de plano nada? Que está también muy duro. Amados, el tipo de cristianos que somos se reflejará en nuestras familias y aún más allá, en nuestra descendencia. ¿Están conmigo? Ahora, podríamos decir muchas cosas acerca de ser un buen cristiano, pero yo quiero concentrarme en un capítulo completo de Hebreos 13. Hebreos 13, si usted tiene una Biblia Reina y Valera, encontrará que en Hebreos 13 dice como subtítulo antes del capítulo, dice deberes cristianos. ¿Alguien ya lo comprobó? Si tiene una Reina Valera, ¿verdad que sí? Dice sí. En la Reina Valera dice deberes cristianos, lo que el cristiano debe de hacer, lo cual lo puede convertir en un buen cristiano. Ahora es interesante que es el último capítulo de la carta. No se sabe quién escribió Hebreos. La carta de los Hebreos, la carta a los Hebreos o la epístola de los Hebreos no tiene autor. Bueno, sí tiene autor porque quien la escribió, ¿verdad? Pero no tiene el nombre del autor. Nadie sabe quién la escribió. Se cree y se piensa que fue Pablo. Pero lo interesante de este capítulo es que después de hablar de la fe, después de hablar del sacrificio perfecto, después de hablar de la deidad de Jesús, después de hablar de los hebreos y darles a conocer quién era Jesús, las últimas palabras de este hombre habló del deber cristiano. Las últimas palabras del escritor son las del capítulo 13. Y ahí encontramos varias características de un buen cristiano. Claro que va a encontrar más en otras cartas, va a encontrar más en otras epístolas, o muchas de esas van a complementar lo que hoy vamos a ver. Pero yo quiero hablarle, ahí saqué 10 características de un buen cristiano. La primera, ama a la suegra. No se crea, no viene ahí. Y lo que encontramos es, primeramente, diga conmigo, practica el amor fraternal. Hebreos capítulo 13 versículo 1, lo primero que el escritor dice, permanezca el amor
fraternal. Y cuando habla de que permanezca, es que es una vida continua de amor. No son destellos de amor, no son momentos de amor, no son periodos de amor, sino que la persona que es un verdadero cristiano permanece en amor y él permanece en Dios. La Nueva Traducción Viviente dice: sigan amándose unos a otros como hermanos. Y lo interesante aquí es que no lo condiciona. Sigan amándose, sí, no. Simple y sencillamente dice: sigan amándose. Y si dice que sigamos amándonos, es porque a veces nos dan ganas de no hacerlo. ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Un buen cristiano realmente ama a su hermano. La Biblia enfatiza mucho del amor de hermanos, del amor fraternal. Lamentablemente hoy vemos en las redes sociales y vemos en las noticias cómo los mismos cristianos aborrecen a los cristianos. Es que son cristianos nominales, porque el cristiano comprometido ama fraternalmente. ¿A cuántos ya se les quitaron las ganas de ser un buen cristiano? Amor fraternal. Yo no entiendo el amor fraternal de aquellos que siempre están murmurando de otros. Yo no entiendo el amor fraternal de aquellos que andan chismeando siempre. Dile que está a tu lado: qué bueno que viniste a este culto, porque son los del que sigue. Yo no entiendo el amor fraternal de personas que no pueden perdonar a su hermano. Es más, peor aún, yo no entiendo el amor fraternal de personas que odian a su hermano. Por eso Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35: un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué tenía de nuevo ese mandamiento? Había dos mandamientos en los que se resumía la ley y los profetas. ¿Cuál era el primero? Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. Y ahora Jesús dice: les voy a dar uno nuevo. Ya se saben que el primero es amar a Dios, ya saben que el segundo es amar al prójimo, pero les voy a dar uno nuevo. ¿Qué tenía de nuevo? Cuando dice: ámense unos a otros como yo os he amado. Un buen cristiano ama como Jesús nos amó. De tal manera amó Dios. ¿Dios esperó a que fuésemos perfectos para amarnos? No. ¿Dios esperó a que nos arrepintiéramos aún para amarnos? No, Él nos amaba aún sin arrepentirnos. Cristo murió por los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Su amor, o el amor fraternal, está por encima de los defectos y de las deficiencias de los demás. Y a veces, amados, nos parecemos a la cultura de este mundo, porque en este mundo hay odio, violencia, maldad, abuso. Pero un buen discípulo practica el amor fraternal. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que alguno dé su vida por sus amigos. Y por sus hermanos todavía debería ser más. ¿Cuántos dicen: yo quiero ser un buen cristiano? No des lugar al rencor, no des lugar al resentimiento, no des lugar a los malos juicios. Segundo, lo encontramos en el versículo 2. Dice el escritor de Hebreos: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Un buen cristiano es hospitalario. Y encontramos ahí en Romanos 12, 12 y 13 que el apóstol Pablo también lo dice cuando expresa: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en el Facebook, en la oración.
Y lo que dice el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Un buen cristiano es hospitalario. ¿Por qué Pablo les decía esto a las personas? Porque en aquellos tiempos no era fácil ganar un alma. De hecho, todavía no lo es, pero ya es menos difícil. Imagínense, Cristo llega con un mensaje diferente, un mensaje que no contradecía, pero al menos los religiosos de su tiempo pensaban que contradecía lo que ellos enseñaban. Porque Jesús dijo un día: no hagan lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Él nunca contradijo el mensaje. De alguna manera lo que decía es: ellos dicen pero no hacen. Y entonces ganarse un alma era muy difícil. Hoy en estos tiempos vivimos en un ambiente de libertad para seguir a Jesús. Hoy usted decidió venir y nadie se lo impide. Hoy usted hizo planes para estar aquí y no está siendo perseguido por servir a Jesús, salvo algunas personas que de pronto tienen algunas situaciones por familiares que no han conocido a Cristo, pero en aquellos tiempos costaba de alguna manera la muerte. Algunos se hacía cristiano y era declararle guerra al sistema. Aún hace 30 o 40 años ser cristiano no era tan fácil. Entonces ganar un alma para Cristo era muy difícil. Y Pablo decía: cuando esa alma sea ganada para Cristo, acójanla. Sean hospitalarios, recíbanla. Y yo quiero decirte que este tiempo no ha cambiado. Cuando el Señor habla de hospitalidad, habla de recibir al que llega. Y la iglesia de Cristo hoy debe tener la misma práctica. El buen cristiano lo hace. Quiero decirle que uno de los ministerios que más gente debería tener aquí en la iglesia es el ministerio de la consolidación. Porque es el que recibe al nuevo. Es el que le da sus primeros pasos. Es el que lo atiende cuando aquí recién acaba de nacer. Y yo le invito a que desarrolle una pasión por la gente nueva. Cuando usted ve a una persona con un sticker verde, ese sticker no es solamente para identificarlos, es para que los identifiquemos y los amemos. Que esa persona diga: yo quiero regresar. No le entendí nada al pelón ese, pero quiero regresar. Amén. Quiero ir de nuevo. Ahí me tratan bien. La gente viene de un mundo de rechazo, huyendo del desprecio, huyendo del maltrato. Y la iglesia de Cristo debe ser hospitalaria. Y acuérdense que la iglesia de Cristo la componen personas. Buenos cristianos hacen buenas iglesias. La gente viene harta de ser juzgada, de ser señalada. Y aunque hay reglas, claro que las hay, tiene que haberlas. Pero muchas veces el problema de la gente no son las reglas. El problema de la gente es la forma en que se aplican las reglas, la actitud. Aleluya, gloria a Dios. Dile que está a tu lado: ponle atención porque se te va a poner más duro. ¿Cierto o no? Sí, sí hay reglas. Sí, sí hay orden. Y vamos a hablar el domingo de eso. Pero también, por otro lado, la forma en que se aplican estas debe ser con un corazón de amor. Amén. Si usted es una mujer, si usted es un servidor, si usted es un consolidador, si usted es una persona que de alguna manera puede influir en otros, hágalo como un buen cristiano. Amén. La hospitalidad abarca muchas cosas. Le estoy dando un ejemplo, pero la hospitalidad también abarca recibir a otros para bendecirlos. Les tengo muchas noticias. Muchas de las congregaciones que ahora nosotros estamos cubriendo como pastores
son de fuera. Tenemos congregación ya en Cancún. ¿Cuántos quieren ir de misioneros a Cancún? Porque en el mar hay bendición. Morelia, Aguascalientes, el Distrito Federal, Durango, Gómez Palacios, Lerdo, Linares, China, McAllen. ¿Algunos quieren ser misioneros a McAllen? Cuidado con Trump, cuidado con Trump. Y van a venir a los congresos. Y si tenemos amor de hermanos, dile que está a tu lado, vete haciendo un cuartito especial para hospedar. ¿O no? Yo le doy gracias a Dios porque aquí hay gente muy hospedadora, muy hospitalaria. Pero eso debe ser la vida de todos. ¿Sí me explico? Creo que este mensaje no les está gustando. Vamos a cambiar el otro. Están siempre dispuestos a brindar esa hospitalidad. La iglesia debe ser un lugar donde las personas heridas se sientan amados. Y eso se logra con gente hospitalaria. Hay que hacer cultura de hospitalidad en la iglesia, en el hogar. También, ¿sabe cómo puede ser hospitalario? Abriendo grupos de fe para que la gente vaya y reciba de Cristo. Dios, ¿cree que Dios le dio esa sala y esa casa nomás para usted? Dios se la dio para todos aquellos que pueden conocerlo a Él. Ay, pues, pero se me va a acabar. Te va a dar otra. Hay algunos que vienen al segundo culto, que le pidieron a Dios una casa y le dijeron: cuando me des la casa, voy a abrir un grupo de fe, y no la han abierto. Alguien se está desinflando en este momento. Hay algunos que le pidieron a Dios y le dijeron: Señor, quiero que me des un buen carro para invitar a los vecinos. Y te lo dio hace como 2 o 3 años, y ni un vecino se ha sabido tu carro para venir a la iglesia. Aquí parece vulcanizadora, las llantas se están ponchando. Hospitalarios con la gente extranjera. Va a empezar a llegar a las iglesias de México gente de Venezuela. Ya llegó. Aquí tenemos como 30 o 40 venezolanos. Van a empezar a llegar gente de Honduras, de El Salvador, de Europa. Yo lo creo. Pronto vamos a tener una reunión en inglés, porque viene gente que va a recibir el mensaje de Cristo aquí en la fe en inglés, en English Speak English. ¿De veras? Algunos están diciendo, ya el pastor ya se le está quemando la neurona. No. Va a suceder. Pero eso solamente se puede lograr con gente hospitalaria. Tercero, me quedan 8 minutos. ¿Creen que puedo con 10? Sensible a la necesidad. Un buen cristiano es sensible a las necesidades de los demás. Hebreos 13:3. Acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, como diciendo: ¿qué sentirías tú si estás preso? Acuérdate de ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y quiero decirte que eso no se refiere solamente a las cárceles físicas. Hay gente que está presa espiritualmente. Tú y yo hemos sido libertados. Dios nos ha libertado del pecado. Dios nos ha libertado de la maldad. Dios nos da vida. Dios nos bendice. Pero hay gente que sigue presa en delitos y pecados y no han oído del evangelio de Cristo. Y un buen cristiano se acuerda de los presos, como si estuviera con ellos. Y dice: y de los maltratados. Dice así:
como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hay gente maltratada físicamente, pero hay gente que el diablo la ha maltratado tremendamente, y Dios dice: acuérdate de ellos. Y cuando dice acuérdate, incluye no solamente el darme cuenta, incluye el hacer algo. Pero eso solamente se logra cuando hay un pueblo que es sensible a la necesidad. Número 4, está en el versículo 4 de Hebreos 13: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dile que está a tu lado: sopas de coditos. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Un buen cristiano procurará una conducta moral intachable. Hoy en la iglesia cristiana, por cristianos nominales, por cristianos promedios, no cristianos comprometidos, líderes, pastores nominales, pastores promedios en la iglesia cristiana en el mundo, ha habido escándalos sexuales. Eso no los ha provocado un buen cristiano. Porque un buen cristiano va a buscar tener siempre una conducta moral intachable. Debe llegar el momento en que ni el diablo ya te tiente con eso, porque sabe que ya no puede. Porque hay una promesa que dice: resiste al diablo y el diablo huirá. Pero este mundo necesita de buenos cristianos que tienen una conducta moral intachable. Un buen cristiano honra el pacto matrimonial. Hombres que están aquí, necesitamos honrar el pacto matrimonial. Hay un voto que hicimos cuando nos casamos, o ya se les olvidó. Cuando dice, ¿cómo dice? Dice: yo, Laura, te recibo a ti por mi legítima esposa, para tenerte y conservarte desde ahora en adelante, sea que mejore o empeore tu situación, seas más rica o más pobre, en tiempo de salud y enfermedad, para amarte, conservarte, consolarte y serte fiel hasta que la muerte nos separe. Pero hoy los cristianos se están divorciando y no están honrando el pacto matrimonial. El mundo no necesita de esos cristianos. El mundo necesita de cristianos que le digan: no es fácil sacar adelante una familia. No es fácil someterme a mi marido. No es fácil amar a la fiera, pero voy a honrar el pacto. Yo siempre lo aclaro. Quizá hay aquí personas que dicen: pastor, yo hice todo lo que pude. Y sí, es cierto. No estoy hablando de esas personas. Estoy hablando de aquellos que pudieron haber hecho algo, o pueden hacer algo y no lo quieren hacer. No están dispuestos a hacerlo. Prefieren romper el pacto matrimonial. Por eso yo siempre le digo: si un día su matrimonio se va a disolver, que no sea por usted. Y asegúrese que tenga una buena respuesta al Señor cuando llegue a su presencia y le diga: ¿por qué se disolvió tu pacto matrimonial? Y usted le mire a los ojos y le diga: Dios, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo hice todo lo que se necesitaba para que mi matrimonio se salvara. Pero tú sabes, Señor, que no estuvo en mí.
Ahora quizá aquí hay personas que dicen: ay, pastor, pues me siento mal porque pues yo no sabía eso. Usted no sabía eso. Está bien. Usted llegó a Cristo. Usted es una nueva criatura. Y esos pecados son los que Dios nos perdona. Estoy hablando de cristianos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Santo Dios, yo no pensé que iba a estar tan buena la prédica de hoy. Hasta me quiero dar una ofrenda yo solo. Un buen cristiano honra a su cónyuge. No es fácil. No es fácil sacar un matrimonio adelante y una familia adelante. El proceso va a ser difícil, pero lo honra. Un buen cristiano huye del pecado moral. Si es joven, si es un muchacho soltero, huye de la fornicación. Huye, como dice la palabra, huye de la fornicación. Si es casado, huye de la infidelidad. Porque dice que Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Quiero que lo leas conmigo ahí en 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, y ahí sigue diciendo, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y mire lo que dice 1 Corintios 6:18. ¿Qué dice? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si tú estás siendo tentado con la fornicación, necesitas ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ayúdame. Si has caído en fornicación, hay perdón para el que se arrepiente de corazón, porque el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tu hombre casado está siendo tentado, porque sé que hay tentación, huye de ella. Yo por eso no tengo amigas. Yo no tengo amigas. Mi esposa y yo las tenemos. La que quiera ser mi amiga pasa por el filtro, pasa por la migra. Está peor que Trump. Y el que quiera ser su amigo sus contactos son mis contactos. Mis contactos son los suyos. Su clave de teléfono, yo la tengo. La mía, ella la tiene. Así debe ser. Porque un buen cristiano evita el pecado moral. Yo no estoy condenando a aquel que cayó, y yo no soy quien para condenar. El pecado te condena a ti, tú te condenas a ti mismo con el pecado. Por eso Jesús no vino a condenar el mundo ya estaba condenado. Jesús vino a salvarlo. Y yo no soy quien para condenar a nadie. El único que condenará es el Señor, porque Él es juez justo. Pero nuestro mismo pecado nos va a condenar. Así es de que, jóvenes, manténganse en pureza, en santidad. Si eres un adolescente o eres un joven de 16, de 20 años y no has tenido una experiencia sexual, espérate a que te cases. Y si un cristiano que viene a la iglesia te anda molestando, ven y dímelo, y lo vamos a ajustar. Porque un lobo rapaz
no nos va a comer una oveja. Y si ha sucedido, no ha sido por falta de disciplina, ha sido porque lo han callado. Amén. Y si un hombre, señora, le anda molestando, venga y dígalo. Si es necesario traer a la policía, lo traemos. Aunque es un lugar público, pues también entra la policía pública. Un buen cristiano tiene una conducta moral intachable. Si es tentado, si el diablo le avienta dardos de fuego, perdón, pero se pone firme, y aunque el dardo le pega, le sacude, quizá le vuele un poco, pero se arrepiente y va a la presencia de Dios. Dice: Señor, yo quiero vivir una vida que te agrade a ti. Amén. Si una mujer, porque ahora también las mujeres atacan, ¿sí? Antes los hombres eran los coscolinos y ahora las mujeres. Hombre, si una mujer te anda enviando mensajes de aquí de la iglesia, ven y dime. Primero díselo a tu esposa de entrada, y después ven y dime. Le vamos a ayudar, le vamos a restaurar. Y si no, le vamos a parar. Alégrense, hermano. ¿Creen que vale la pena ser un buen cristiano? Porque el mundo no necesita gente religiosa. El mundo no necesita teólogos que saben mucha Biblia, aunque no es malo saberla. El mundo no necesita personas que dicen y no hacen. El mundo no necesita cristianos nominales. El mundo necesita cristianos comprometidos.